fin de semana. Un placer, como siempre, tener estos diálogos con Víctor Hugo, ¿eh? Bueno, señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad cada vez más cerca de la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí te lo contamos. Ha sido una semana nuevamente muy crítica para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ha sido una semana de mucha movilización. Lunes, docentes, martes, la multitudinaria marcha de la CGT y miércoles las mujeres. Ayer el dato que se conoció del aumento de la pobreza a nivel país, la inflación del mes de febrero. Es una semana y ha sido una semana muy crítica para el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a estar analizando esta noche. Enseguida vamos a estar con Roberto Baradel, que está en la ciudad de La Plata, donde hoy hubo reuniones, donde sigan las negociaciones. Vamos a estar enseguida con Eduardo López, también de los docentes de la Capital Federal, porque también aquí en la Capital Federal puede haber inconvenientes, se van a plegar obviamente al paro de la semana próxima. Así que ha sido una semana realmente muy caliente y lo preocupante, lo vamos a estar analizando enseguida con dos personas que analizan muy bien la realidad, con Claudio Villarruel y con nuestro colega Daniel Molina, @rayovirtual en Twitter, que tiene muchos seguidores. ¿Cómo es esta realidad y cómo contrasta en forma permanente con el relato del gobierno, ¿no? Hoy se han conocido ayer estuvimos examinando los datos de la pobreza a nivel país. Enseguida vamos a estar viendo cómo se han conocido datos del Instituto de Estadísticas de la propia ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal, cómo muestra el desplome en el consumo en muchos productos, diversos productos, que está también marcando que la recesión sigue entre nosotros, muy contrario al discurso, al relato del gobierno que quiere hacer creer a los argentinos que la recesión paró, que las inversiones comienzan a llegar, cuando nada de eso se ha visto aún. Vamos a recordar justamente lo que ha sido esta semana crítica del gobierno de Mauricio Macri. La respuesta contundente de la masividad del paro y esta movilización que es histórica en un inicio de clases de esta característica, y al Ministerio de Educación fue el lugar donde la gente pudo manifestarle al presidente de la nación: basta, paren con esto, paren con los despidos, paren con el desempleo, paren fundamentalmente con la pérdida de trabajo y de salario en la Argentina. La derecha ya está puesta, se los acabo de decir. Si este gobierno no rectifica sus políticas, los primeros días de abril van a poner un paro de 24 horas. Lo que pasa acá es que hay dirigentes que hace, no sé, 20 años que no hacen una movilización, que no saben lo que es la calle, que no han peleado, que fueron funcionales al neoliberalismo en los 90. Le propongo pobreza cero en la Argentina. Y lo que creo que ocurrió de un proceso inflacionario que estaba contenido, y lo que sí ocurrió fue que después podrán evaluar los analistas si fueron buenas o malas las políticas. Pero lo que es cierto que no se apuntó a resolver la pobreza en este periodo, sino en todo caso las medidas que uno analiza es a contener la indigencia y la pobreza. Es una meta obviamente inalcanzable. Podemos hacer con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Lo que ha ocurrido es un aumento importante de la pobreza, que fue del 29%, de acuerdo a la última medición que habíamos hecho directa en diciembre del año 2015,
a una situación del 32,9% en tercer trimestre, septiembre del año pasado, del 2016. Y mientras que la indigencia también habría experimentado un fuerte aumento de 5,4% que teníamos en ese momento a justamente 6,9%. Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el más importante, que es el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina, que más de un argentino de cada 3 está en esa situación. Y yo ya he dicho que por lo que espero que se evalúe lo que yo hago, lo primero es en función de si tuve o no la suerte del éxito de poder reducir la pobreza. Esperamos que el gobierno realmente modifique la propuesta. Un 18% en cuotas es malo, no alcanza y nos condena a salarios miserables. ¿La condición sigue siendo la recomposición del año pasado? Los reclamos son en el mismo sentido que lo hemos planteado en todas las convocatorias. ¿Son optimistas? Prudentes. Rechazamos categóricamente la propuesta del gobierno. Hoy vienen a ofrecer la única diferencia de la propuesta anterior de un 1% de diferencia. Bueno, la propuesta indudablemente que ha ofrecido el gobierno de la provincia de Buenos Aires no satisface, ¿no? De los 18 han pasado al 19% en 3 cuotas y la paritaria nacional que el gobierno se niega a convocar. Mientras estamos esperando el móvil con Roberto Baradel, ya está Eduardo López. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, ustedes obviamente a la Ciudad de Buenos Aires también se van a plegar al paro nacional que se ha convocado para el día de hoy, para la semana que viene, ¿no? Sí, porque la propuesta es la misma, 18% en 2 cuotas, marzo y agosto. Vamos a decirlo en pesos. 1.500 pesos en marzo y 500 pesos más en agosto. En la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más rica del país, la que se jactaba de estar por arriba de la media. 1.500 pesos y 500 pesos más. Es realmente insuficiente. Miren, voy a corregir, 1.600 y 400. Bueno, lo mismo. 2.000 pesos en todo el año. En lo particular no me alcanza ni para la cuota, para la luz de mi casa. Ahora, ¿y cuál es el argumento que les está dando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que acá parecería que han quedado entrampados con la propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires y no quieren salir de esa propuesta como para no estar, digamos, sobre lo que ofrece la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Y sobre lo que ofrece la media del país. Aquí hay un gran ausente, 4 días de paro y el ministro de Educación sin título docente, Esteban Bullrich, no aparece. ¿Cómo sin título docente? No tiene título docente. El ministro Esteban Bullrich no es docente, es licenciado en sistema. Todos le preguntaban a Roberto Baradel es docente y licenciado, pero el ministro, que no digo por ustedes, no, por supuesto, pero el ministro, que es el responsable nacional de estos 4 días de paro, más los 2 días de paro, más la no convocatoria a la paritaria, obviamente no es docente, ni esos medios que tanto preguntaban por Roberto. Pero bueno, eso es una anécdota, se olvidaron de preguntarlo al ministro. La realidad es que ofrecen 2.000 pesos. Es el trato que tiene el gobierno nacional y los jurisdiccionales hacia los docentes. Total, a los docentes se los puede reemplazar, según ellos, con voluntarios. Y bueno, si los puedes reemplazar con voluntarios, dale 2.000 pesos. Ahora, la solución, Eduardo, pasaría para encontrarle un punto de encuentro con que el gobierno convoque a la paritaria nacional de una vez por todas, como fue el año pasado, además. Como fue el año pasado. Se cumple con la ley y listo. Pero quieren ponernos el techo del 18% y eligieron a los docentes como a los mineros de Inglaterra en la época de Thatcher, o como a los ferroviarios en el menemismo. Si tuercen, rompen, quiebran la lucha docente, le imponemos el 18% a todos los trabajadores. Tienen un problema, que a los docentes nos está acompañando toda la comunidad. Lo vimos en la marcha del lunes, de manera tal que es un caso testigo, lo eligió el gobierno. Nosotros estamos en contra del 18% del techo. La Ciudad de Buenos Aires aumentó el subte, Ciudad de Buenos Aires, rica, que no tiene pesada herencia recibida, que no tiene que lidiar con los subsidios del gobierno anterior.
como dicen en el gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, al subte, su empresa que administra la Ciudad de Buenos Aires hace 9 años, le aumentó un 66%, pero a los maestros un 18%. Autopistas, que depende de Rodríguez Larreta, ¿cuánto aumentó? Que lo pagamos los vecinos, 80%, pero a los maestros 18%. ABL, que depende de Rodríguez Larreta, que creo que no tuvo una pesada herencia recibida, ¿cuánto aumentó el ABL a los porteños? 30%. ¿Cuánto le da a los maestros de los porteños? Porque esta propuesta es para estatal y privada. Sí. Es decir, todos los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta le paga a los maestros, le ofrece a los maestros de la Ciudad de Buenos Aires y a los estudiantes, por lo tanto, de la Ciudad de Buenos Aires, 2.000 pesos de aumento. Eduardo, ¿me permitís mientras que a los un minuto? vecinos la suman lo que ya dije. Lo tenemos a Roberto Baradel, que está en la ciudad de La Plata. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va, Gustavo? Bien, bueno, a ver, concretamente, ¿qué fue lo que les ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal en la tarde de hoy? No, simplemente es increíble que después de una movilización de 100.000 docentes al Ministerio de Educación de la Nación reclamando paritaria nacional, de la movilización que se dio el día martes, de sostener un conflicto con un nivel de acatamiento al paro altísimo en toda la provincia todos estos días, que el gobierno venga hoy con la modificación de un solo punto, en lugar del 18, el 19%, e inclusive han modificado las cuotas, dicen en 3 cuotas, la última cuota es en el mes de septiembre, que en lugar de plantear el tema de una actualización y cobro retroactivo a enero del 17, lo hace en enero del 18. ¿Cómo es esto de una suma? Claro, en enero, o sea, lo pasa en enero del 18, la posible actualización, en lugar de plantearse con la pérdida de inflación que sea retroactivo a enero del 17. Pero además de eso, nos da una suma, nos ofrece una suma en escala, creo que es de 1.500 a 3.200 según los salarios. Sí. Los más bajos, obviamente, que la mayoría, que son menos de 15.000 pesos, son 1.500 pesos. Ahora, como esa cuenta de futuros aumentos, lo ponen en la mesa de negociación, pero como enero, febrero y marzo va a ser retroactivo el pago y con eso se alcanzarían los 1.500 pesos, esa suma desaparece. O sea, hacen como una suma espejo. Está planteada como a cuenta de futuros aumentos, pero en realidad como los futuros aumentos van a ser con retroactividad al mes de enero, esa suma desaparece. O sea que no han hecho ningún tipo de esfuerzo, es 1% más de la propuesta anterior, y yo no entiendo con la realidad, lo que está sucediendo, con la voluntad de lucha de los docentes, con el apoyo que tiene la comunidad al tema del conflicto, con una situación tan conflictiva es como no tener clases, el gobierno de la provincia de Buenos Aires venga con este tipo de propuestas. Bueno, han vuelto a un argumento, no quiere resolver. Claro, por lo que hemos escuchado a la tarde, Roberto, han vuelto con un argumento muy político, ¿no? Han vuelto como un poco a confrontar. Han dicho que ustedes tienen una intencionalidad política, que los gremios tienen intencionalidad política, que la provincia está fundida, dijo el ministro de Educación hoy, ¿no? Dijo, la provincia está fundida, no se puede dar más aumento. Mire, la provincia primero no está fundida, hay sectores que deberían plantearse una reforma tributaria en serio, pero además, con el caso específicamente docente, tienen una posibilidad de resolver lo que es la paritaria nacional. Claro. Los fondos que no tiene la provincia para poder resolver el conflicto como el año pasado, la puede asistir la nación. Si el año pasado, el 34,6, alcanzamos ese número con aportes del Estado Nacional, si no fuera del Estado Nacional, no hubiera habido aportes, no había 34,6 en la provincia. Entonces, no entendemos por qué la cerrazón del Gobierno Nacional y también de la provincia, que avala la posición del Gobierno Nacional, que no se necesitan paritarias docentes, cuando el Estado Nacional puede asistir no solamente a la provincia de Buenos Aires, a todas las provincias que estén en dificultades para poder dar un salario que hay que acordarse que estamos hablando de no perder poder adquisitivo, ni siquiera estamos hablando de aumento de salario, estamos hablando de recomponer el salario docente. Baradel, buenas noches. Alejandro Berkovich acá, saluda.
Buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? La advertencia del gobierno de la provincia y de alguna manera del gobierno nacional también de descontar los días de paro a los docentes y de aplicar sanciones al gremio por desconocer la conciliación obligatoria. ¿Hace alguna mella en la adhesión que tiene la medida de fuerza o que ustedes creen que puede tener la medida de fuerza entre los docentes? ¿Hay temor a estos descuentos o al revés, la gente se enojó más? No, se enojó más. Por supuesto que uno piensa, también los docentes, con el tema del salario, que, a ver, el tema del descuento que va a haber o no, pero enoja mucho más eso. Pero hay una decisión judicial también esta semana de que tienen que devolver lo que el año pasado les habían quitado, ¿no? Exactamente, y no lo están devolviendo, y la supuesta decisión judicial que esgrimen los ministros hoy, hablamos con los abogados y no hay registro de ninguna resolución judicial. No sé si se la adelantó la Cámara, estaríamos en otra cuestión y la sacan el lunes, pero hasta ahora no hay registro de ningún tipo de resolución judicial. Pero además, la provincia habla de una conciliación obligatoria. Una Cámara de provincia no puede darle facultades al ministro de Trabajo que no le otorga la Constitución de la provincia. Claro, esto fue clarito. Ni fueron delegadas por la Constitución Nacional. El juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, lo dijo esta semana, que la provincia no tenía potestad para dictar la conciliación obligatoria y que la debía levantar, ¿no? Claro, exactamente, y no está devolviendo los días de paro del año pasado. Ahora, miren, estas 3 semanas se ocuparon de eso. Usted va a escuchar del gobierno descuentos a los docentes, sanciones a los gremios, multa, la intencionalidad política, campañas de difamación, editorialistas, puestas en escena, el tema de avalar amenazas, confrontación directa con los docentes, voluntariado para reemplazar a los docentes. Ahora, nunca escuchamos del gobierno provincial que estaban trabajando en una propuesta que pueda presentarse como una propuesta de salario digno a los docentes. Esa es la llave. Si probaran con eso, hoy, yo creo que estaríamos en otra situación. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes medianamente podrían aceptar? A ver, ustedes sentados en una mesa, ¿qué es lo que están pidiendo concretamente que niega el gobierno de María Eugenia Vidal? Un 10% de pérdida del poder adquisitivo del año pasado, que hay una pérdida del poder adquisitivo, en realidad la pérdida precisa es 11,3 porque el índice de Ciudad de Buenos Aires 40,9, el aumento fue del 34,6 y además si sumamos diciembre, que fue el mes de la devaluación, que fue un 4,9, estamos en un 11,3. Un 10% de pérdida de poder adquisitivo y además una proyección de inflación para este año mucho más realista, 2,5 fue en el mes de febrero. Estamos hablando por lo menos de un 25% y con cláusula gatillo de reapertura para no perder poder adquisitivo con el tema de la inflación. Y eso el gobierno, se lo hemos planteado innumerable cantidad de veces y el gobierno eso no lo acepta. Roberto, buenas noches. Hamilton te saluda. ¿Están evaluando algún otro tipo de acciones, además del paro? Digo, porque desde el gobierno se deslegitima permanentemente el reclamo que hacen los docentes con algún tipo de repercusión en alguna parte de la sociedad con el asunto de que los niños no van a la escuela. Por eso digo, ¿hay algún tipo de medida complementaria que están evaluando para llevar adelante? Mira, hoy en la mayoría de los distritos de la provincia hubo movilizaciones por las plazas, hubo reuniones en las plazas, hubo reuniones en las escuelas, reuniones con los padres. Tenemos pensado otras actividades y por supuesto yo creo que con lo que anunciaron los gremios nacionales y una respuesta va a ser impresionante como fueron las movilizaciones anteriores, una marcha federal educativa a Plaza de Mayo donde podamos concentrar el reclamo de los docentes de todos los niveles del país, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, estudiantes, padres y alumnos, en defensa de la educación pública y de aumento del presupuesto para educación, para mejorar los salarios docentes, pero también para infraestructura, para comedores escolares, para las escuelas de jornada completa, para material didáctico, para el nombramiento de cargos docentes, para la formación docente. Necesitamos más inversión en la escuela pública. ¿Evalúan volver a la carpa blanca o no? Mira, hay varias medidas, también se ha discutido eso, hay varias medidas que estamos conversando
con los diferentes sindicatos y demás, y estamos evaluando en la medida que suceden los acontecimientos, ¿no? Cuando el gobierno dice que ustedes persiguen un fin político, que están haciendo campaña, que las marchas de esta semana fueron el puntapié inicial de la campaña, que son kirchneristas y demás, ¿no les hacen también un daño en el predicamento hacia las bases o a los maestros no les importa este discurso? Mira, con la campaña que orquestaron contra mí en particular, con las cosas que dijeron, cómo confrontaron con los docentes, la respuesta no se la damos los dirigentes, se la dieron los docentes. 100.000 docentes, una marcha histórica al inicio de un ciclo lectivo, desde el Palacio Pisurno, desde Callao, a la altura de Marcelo T. de Alvear, y la columna llegaba a Moreno, a Entre Ríos, no alcanzó la casa de Callao, ustedes la vieron, y la adhesión de la medida de fuerza toda esta semana, que fue contundente también, fue masiva. La movilización del martes, yo no entiendo cómo el gobierno no ve estas cosas. Hoy se lo dije yo, se lo dije. ¿Y cuál fue la respuesta? En la negociación. Nada, silencio. Bueno, acá la gobernadora está tuiteando en este momento, Roberto. Dice, mi mensaje a todas las familias de la provincia, reitera a la gobernadora que lo mismo que decía el ministro, que la provincia está fundida, que lamenta la situación en la que están llevando ustedes a los chicos, que dice que lo están dejando sin clase, que le duele, y dice... la propuesta fue, nos pidieron un reconocimiento salarial por el año 2016 y lo ofrecimos. Nos dijeron que se requería de los fondos nacionales y por eso los incorporamos. Esto nos permitió superar nuestra oferta inicial y garantizar un aumento salarial mínimo de un 19%. Y si la inflación es más, vamos a pagar más. Nos pidieron reducir el número de cuotas y lo hicimos bajándola de 4 a 3. Y acá dice, en términos concretos, el maestro de grado recibirá a fines de marzo entre 2.000 y 4.775 pesos más. Y desde septiembre el salario promedio docente pasará de 19.200 pesos a 23.900 pesos. ¿Es así esto? ¿Saben lo que son los 2.000? Son el aumento de 500 pesos, la verdad, yo lamento tanto, además porque sea la gobernadora que informa esas cosas. ¿Sabe por qué van a ser 2.000? Porque son 500 pesos de aumento enero, febrero y marzo, y 500 pesos como reconocimiento, 500 pesos en negro, o mal llamado negro, no remunerativo, que no lo cobran los jubilados, que no está dentro del salario anual complementario, por única vez, o sea, los 3 meses de aumento, 500, 500 y 500, y estos 500 pesos... por única vez. Roberto, pero... Por única vez. Después, ¿sabe al otro mes cuánto pasamos a cobrar de ese aumento de 2.000 pesos? 980 pesos. Pero cuando alude cuando alude a que se van a llevar 23.000 pesos de bolsillo en promedio del salario docente, ¿miente la gobernadora? No, lo que sí lo que está haciendo es tomar toda la plantilla con los cargos más altos y decir que ese es el promedio. Y ese no es el promedio. Tienen que fijarse cuánto ganan los docentes, cuánto ganan los cargos docentes, el maestro de grado. Nosotros velamos por el tema del inicial y el máximo de antigüedad, y el 47% de los docentes de la provincia de Buenos Aires ganan menos de 13.000 pesos, que es la línea de pobreza. 13.300 pesos está fijada a nivel nacional. ¿Con esta oferta cuánto se iría ese 90% de los docentes? No, el 47% de los docentes. Bueno, ¿cuánto sería el salario inicial recién? A octubre de este año, a 11.160 pesos, 166 pesos. Claro, menos que la ganaste. Ahora, acá dice la gobernadora que en septiembre el salario promedio docente pasará de 19.200 a 23.900 pesos. ¿No Vuelvo a explicar que no es así, porque toman la plantilla de liquidaciones del ministerio y no toman el tema de los cargos reales. Pregúntenle a los docentes, que les pregunten a ustedes cuánto ganan los docentes, cuánto gana un maestro de grado con 24 años de antigüedad. Y dice otra cosa acá sobre el final, Roberto, dice que ellos tienen la voluntad del gobierno de la provincia de seguir dialogando donde quieran, a la hora, el día que quiera, pero dice... aún sin estar convencidos de la buena voluntad de algunos de los gremios que representan a nuestros docentes. Bueno, vuelve a la misma situación la gobernadora. Lamento muchísimo que la gobernadora, que es la
de alguna manera la responsable de resolver este conflicto no se ponga por arriba y trate de buscar una solución. Y si la provincia está fundida, que hable con el gobierno nacional. El Estado nacional puede asistir a la provincia y la provincia también puede hacer otras cosas. Entonces yo creo que la mala voluntad no está de alguno de los gremios docentes. La mala voluntad lamentablemente está del gobierno que utilizó estas semanas, desde el año pasado, una estrategia absolutamente equivocada, y en esto coincido absolutamente con Eduardo López. Tomó la decisión de confrontar con los docentes en lugar de resolver las problemáticas, porque si el problema fuera un dirigente sindical o un sindicato, no habría 100.000 personas en la calle o sosteniendo el conjunto de los docentes la medida de fuerza con la masividad que la sostiene, y no estaríamos los 6 gremios juntos. Mire, este gobierno logró algo que ni siquiera nosotros fuimos capaces de lograr. Es la unidad de todos los gremios docentes de la provincia y la unidad de todos los gremios docentes a nivel nacional. Ahora, yo acá le quería preguntar, porque estaba escuchando y estaba analizando, le quería preguntar a Berco, que sigue el tema económico. La provincia de Buenos Aires, ¿en cuánto se ha endeudado? ¿Para qué? ¿No se ha endeudado en este año? Sí, se ha endeudado fuerte. ¿Para qué? En parte para planes de infraestructura y en parte para cubrir el déficit que ya arrastraba desde la gestión anterior. Porque dice que llamativo esto que dice la gobernadora, ¿no? Que la provincia está fundida. Sí, claro. Digan... Bueno, está fundida hace muchos años la provincia de Buenos Aires, ¿eh? No es que sea de hoy. La provincia de Buenos Aires recibe como coparticipación mucho menos de lo que generan sus habitantes. Eso le genera un déficit estructural que hizo que estuviera ahogada durante casi todo el gobierno de Scioli y que funcionara solamente en la medida en la que le giraron dinero. Eso prometió el gobierno que iba a cambiar, claro, que iba a reformularse en el reparto del dinero. Por ahora no ha ocurrido. Lo curioso es, Gato, que no haya un esquema de asistencia para paliar ese agujero. Y además, lo que el otro día estábamos analizando acá, cuando estaba Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete, que lo recordó, que está el fondo todavía de incentivo docente, está votado, sí, claro, para el presupuesto de este año, que no está usando el gobierno. Pero si no se vota la ley nacional de presupuesto, sí, la paritaria nacional docente, no... Está bien, pero ese fondo está destinado. Ese fondo está destinado. De hecho, y el gobierno no lo está usando. De hecho, el año pasado fue así como se destrabó, ¿no? Claro. Baradel fue con Exactamente. La provincia de Buenos Aires llegamos al 34,6% porque hubo aportes nacionales, pero además hay otro fondo, que es el Fondo de Compensación Salarial. ¿Y qué le ha dicho el ministro de Educación en el Consejo Federal? Esos fondos, tanto el del incentivo docente como el Fondo de Compensación Salarial, que lo discutimos nosotros en la paritaria nacional para mejorar el piso salarial garantizado y aumentar el incentivo, lo quieren convertir, trasladarlo desde la órbita de educación a la órbita del Ministerio del Interior y convertirlo de fondo de asignación específica a fondo de libre disponibilidad. Esa es la discusión acá, que el Estado Nacional lo obliga a la Ley Nacional de Educación, lo obliga la Ley de Financiamiento Educativo a sostener la educación pública a nivel nacional y no se quiere hacer cargo de esa responsabilidad. Ahora, ¿ustedes creen que el gobierno nacional, el gobierno de Macri, que está necesitando y que le están exigiendo también desde el exterior bajar el déficit, está intentándolo bajar con ustedes? ¿Por eso se ahorra este fondo de incentivo y no quiere desde el gobierno nacional auxiliar a las provincias para que haya un más aumento? ¿Los quieren poner a ustedes como variable de ajuste, creen? Estoy absolutamente convencida por ese tema, pero además ya tenemos el ejemplo de los bancarios, que inclusive no tenía que pagar la nación nada y el gobierno no quería homologar el Ministerio de Trabajo ese aumento, porque la segunda cuestión es bajar los salarios. O sea, producir un ajuste en educación, no solamente con los salarios, estos fondos que hablábamos anteriormente, sino la subejecución del presupuesto. Bueno, han cometido la barbaridad de amenazar con el juicio político a los camaristas que votaron a favor de ese aumento salarial, ¿no? Exactamente, cuando fallaron conforme a derecho. La segunda es bajarlo el salario de los trabajadores. Y la tercera, yo creo que vienen con esto que planteaba Eduardo López, que estoy absolutamente convencido, que es elegir a un sector para pasarlo, avasallar los derechos concretamente, tratar de disciplinarlo, y en este caso nos eligieron a los docentes, para hacer eso, para que después poder llevar adelante la flexibilización laboral. Es decir, como que ustedes son de derechos como quieran. Ustedes son el conejillo de India. Ustedes no pueden lograr más del 18% que el gobierno fijó como techo, como impone como techo a las paritarias nacionales.
Exactamente, exactamente. Y disciplinar a nuestro sector para que sirvamos de ejemplo para otros trabajadores. Pero la respuesta, vuelvo a decir, estuvo el otro día en la calle, 100.000 docentes. A ver, Roberto, un minuto, porque yo le quiero preguntar a Eduardo López también, que está acá presente, que también es un dirigente de muchos años, cuando, porque acá la gobernadora con este comunicado, cuando dice algún gremio, otra vez está apuntando sin nombrarlo a Baradel. Digo, ¿el problema es Baradel o son todos los gremios docentes los que también el lunes se manifestaron, Eduardo? Te lo hago con un cartelito que le vi a una maestra en la marcha. No es Baradel contra Vidal, es la paritaria docente nacional. Digo, ese es el tema. Claro. En eso se sintetiza el conflicto. Que la paritaria, aparte de lo que bien decía Roberto, tiene un tema más, que justamente Roberto lo peleó mucho, que son los programas socioeducativos nacionales, Conectar Igualdad, orquestas escolares. Quieren hacer una tercera transferencia a las provincias, provincializar la educación, cuando la educación es nacional y federal, según el plexo normativo vigente. Ya lo vivimos en los 90, cuando provincializaron. Este es un adelanto de los 90. Bueno, no queremos volver a los 90, queremos una ley nacional y federal, tiene que cumplir con las leyes el ministro. Eduardo, es eso. Esta semana hubo una extensa nota en el Diario de la Nación que decía que ustedes ya habían arreglado el 18% con Horacio Rodríguez Larreta y que por eso no pararon el jueves, intentando enfrentarlos de alguna manera a Baradel y usted. ¿Hubo alguna tratativa, algún acercamiento de ese tipo? No. No, la verdad que nosotros resolvimos el paro de Cetera y después sí vi la nota de Pagni. Bueno, pero es funcional al proyecto de provincializar y ocultar a Bullrich. Vamos a hablar de todos nosotros, menos de Esteban Bullrich y de la paritaria. Vamos a un conflicto nacional y se quiere provincializar. No, y aparte yo en general respondo cuestiones vinculadas de los docentes y de la comunidad educativa a los docentes y a la comunidad educativa, no a funcionarios. Y antes que me corrijan me van a decir que Pagni no es un funcionario, es un periodista. Bueno, insisto con mi análisis. Roberto, no respondo a los funcionarios. No, yo, perdóneme, Gustavo. Yo quiero esto marcar claramente. Rechazar todo este tipo de editorialistas que en realidad persiguen el fin de avalar la posición del gobierno, buscando nombrarnos a nosotros, y que hay diferencia entre Eduardo López y conmigo, con Sonia Leso. Al contrario, nosotros somos parte de una organización y de un colectivo que está muy fortalecido y que pensamos exactamente lo mismo, y todo mi respeto a la lucha que llevó todos estos años Eduardo López y la UTE y los gremios de Capital Federal. No, está claro, eso ha quedado Federal, eso ha quedado totalmente comprobado el lunes de esta semana con la masiva marcha y cómo, digamos, ahí el relato del gobierno chocó con la realidad de lo que fue la marcha del lunes. Lo que llama la atención es que el gobierno, con semejante multitud, con semejante marcha, no reaccione y no trate de acordar una paritaria nacional. Eso es lo que llama, no sé por dónde la ven ustedes. Baradel, ¿cuál es pero no reacciona tampoco con la movilización de las centrales sindicales, que fue multitudinaria, y pareciera, yo escucho a los funcionarios diciendo que estamos mejor. Yo no sé dónde lo ven, dónde ven los indicadores positivos. Yo vi el programa de ustedes ayer con el tema de la pobreza y demás, no sé dónde ven los indicadores positivos. ¿No ven que la gente está cada vez peor, que perdemos poder adquisitivo, que el país no levanta? Eso es lo que está reclamando la sociedad. Baradel, más allá de los porcentajes, ¿cuál es el salario mínimo que ustedes reclaman? Porque muchas veces la gente se pierde con el 20, el 32, el 38. Digo, ¿cuál es el salario mínimo que ustedes reclaman para la escala inicial? Porque eso también marca un poco cuál es el nivel del reclamo. Nosotros planteamos el 35, pero en esta etapa... Pero en plata, digo... No, en plata tendría que ser, por eso iba a explicar, por lo menos que ningún docente esté por debajo de la línea de la pobreza. Estos son 13.300 pesos. Varias provincias, incluida la de Buenos Aires, no llega, la provincia de Buenos Aires puede más, estoy convencido, que 11.600 pesos. Pero quizás para llegar a 13.500 pesos
le faltan recursos y ahí tiene que actuar el Estado Nacional. A ver, Roberto, lo mismo para otras provincias. ¿Me permitís? Vamos a escuchar la respuesta que hace instantes dieron los ministros, el ministro de Economía, el ministro de Educación y el ministro de Trabajo frente al paro que ustedes declararon. Hoy hemos hecho una propuesta superadora. Hemos incluido todos y cada uno de los ítems que los gremios quisieron discutir. Y en cada uno de esos ítems hubo una propuesta. Y la respuesta de los gremios nuevamente fue convocar al paro. Quiero decir que la propuesta que hicimos hoy cumple con dos condiciones básicas. Es superior a todas las que hicimos hasta ahora, objetivamente superior en todos sus atributos, y es una propuesta que podemos cumplir, que estamos seguros que podemos cumplir sin aumentar impuestos a los bonaerenses, que ya están muy altos, a los argentinos, y sin endeudarnos irresponsablemente y comprometer lo que no podemos cumplir. Subir ese piso de 18 a 19% para garantizar un ingreso mínimo a los docentes. Nosotros creemos que la inflación va a ser menor, pero ya garantizamos ese 19% y mantenemos la cláusula gatillo. Vamos a convocar a los gremios, tal cual estaba previsto para mañana, a las 11 de la mañana, pero ya dentro del proceso de conciliación obligatoria. Quiero pedirles a los docentes de la provincia de Buenos Aires que el lunes sigan educando, vayan a trabajar. Nosotros vamos a seguir trabajando desde este lugar para otorgarles un aumento digno, un aumento que los dignifique, pero con los chicos en las aulas. Bueno, ahí está, Roberto. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? A ver, el gobierno sigue dando la misma respuesta y sigue negando la realidad. Y si sigue dando la misma respuesta y negar la realidad, esto va a seguir el conflicto. Yo espero sinceramente que se reúnan, que reflexionen. Lo que nosotros estamos planteando es absolutamente justo, no es irracional. Yo pido que el ministro de Educación no le falte respeto a los docentes. Con esa marcha de 100.000 docentes, con la medida de fuerza, los docentes están enseñan todos los días en las peores condiciones, que trate de no faltarle el respeto a los docentes que sostienen la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que están con los chicos. Hoy decía Mérita Petrosini lo decía, con los chicos, los docentes están todos los días, porque no están 4 o 5 días de paro, no van a estar todos los días con los chicos. Entonces, que traten de buscar por otro lado, que prueben con un trato respetuoso y ofreciendo un salario digno a los docentes. Totalmente. Yo creo que si van por ese camino, creo que cambiamos las condiciones. Claro, totalmente. Te quiero preguntar algo también, llevarte a otra situación que se vivió mucho cuando la peor crisis política, económica y social que tuvo la Argentina, del 2001 al 2002, que las escuelas se transformaron en comederos, ¿no? Realmente, en merenderos. Y con los índices de pobreza que se dieron a conocer ayer, con el aumento en este año que pasó de gobierno de Mauricio Macri, ¿cómo se está viviendo este tema a nivel de las escuelas? ¿Hay más pedidos de padres para que los chicos vayan a comer? ¿Hay más pedidos? ¿Llegan más? ¿Se está respondiendo con un menú adecuado? Desde el año pasado le venimos reclamando a la gobernadora. Pagaron hasta mayo, junio, 6 pesos por alumno. Después del reclamo que hicimos nosotros, que también se enojó la gobernadora en ese momento, lo aumentaron, ella dice, en forma grandilocuente, el 100%, lo pasaron a 12 pesos. La capital federal está pagando 40 pesos por chico, pero además eso no es solamente el problema, es que hay pérdida de trabajo de muchos papás, fundamentalmente los que tenían trabajos precarios, los que hacían changa, pero ahora se empieza a dar también pérdida de trabajo o empleados de comercio, o de trabajadores de pequeñas y medianas empresas, o trabajadores que están suspendidos. Y hay un incremento en la solicitud
de comedores escolares, que los chicos vayan a comer concretamente, y no aumentan los cupos. Entonces un director quizás tenga 350 chicos en el comedor y le envían para 200 chicos o 250 chicos. Es decir, que ha y tiene que estirar el tema del menú, claro, exactamente, tiene que estirar con lo que le dan, con los cupos, con la limitación de los cupos para que coman todos los chicos. Entonces eso, primero que es poco lo que envían, pero además si hay recortes en los cupos o no hay ampliación de cupos, el menú todavía se hace más pobre, excepto en algunos municipios que el municipio colabora o algunos lugares del interior que los productores se acercan, o frutas o verduras o carne, generalmente son hidratos de carbono los que reciben los chicos en el tema de comedores. Entonces, este es otra problemática también, ¿no? Estaría faltando más carne en el menú. Sí, y verduras y lácteos y fundamentalmente más cupos y mejorar el tema de lo que se paga por alumno en ese punto, ¿no? Claro. Una cuestión que quería decir, Gustavo, que sucedió una conferencia de prensa de los ministros. Es lamentable lo que hicieron con los periodistas, con los colegas de ustedes de La Plata o de medios provinciales. Prácticamente no los dejaron subir a la conferencia de prensa. Dejaron nada más a los medios nacionales que iban en vivo, y cuando quisieron subir ya a último momento levantaron la conferencia de prensa. La verdad que hay una discriminación que no se entiende por qué es, y bueno, me quiero solidarizar con los colegas de la ciudad de La Plata y de medios provinciales, locales, que hacen mucho esfuerzo y cubren mucho también el tema de estos conflictos, y están permanentemente, y hoy no tuvieron la posibilidad de preguntarle a los ministros. El paro está declarado. ¿Hay alguna propuesta de un nuevo encuentro, o después de esta reunión de hoy a la tarde no han tenido ya nuevas respuestas por parte del gobierno provincial? Había una convocatoria para mañana de una comisión técnica, pero la han convertido en conciliación obligatoria, así que ahora estamos en una reunión de conciliación, así que estamos evaluando con los gremios docentes no concurrir y hacer una presentación el lunes. Es decir, ustedes ratifican el paro, ratifican el paro pese a la conciliación. Ratifican el paro pese a la conciliación. Sí, están terminando de hablar el tema de los abogados, pero esa es la posición que tenemos los gremios, porque además no vemos ninguna resolución judicial de la que esgrime el ministro, y además la dictaron en el marco de una medida nacional donde él no la puede dictar. Así que esas son las cuestiones legales que... Ahora, si nos convocan a realmente mañana, el domingo, pero para discutir una propuesta seria de aumento salarial, nosotros estamos dispuestos a concurrir. Baradel, ¿evaluaron la posibilidad de presentar una propuesta desde el sector docente por escrito a la gobernadora? Es una de las posibilidades, pero se la dejamos sentada en la mesa, está en las actas, ya se la hemos formulado, pero hoy yo justamente pensaba eso, quizás tengamos que hacer con todos los docentes, terminar una propuesta con los gremios docentes y planteárselo el tema a la gobernadora, porque además le dijimos hoy, no solamente se trata de llegar a eso, es mejorar el salario básico para que los docentes que trabajan en escuelas rurales, los jubilados, los que tienen mayor antigüedad, los que trabajan en escuelas especiales, tengan la compensación necesaria, porque todas las sumas que les permiten tener un adicional por esa función diferenciada, se trabaja sobre el básico, y el básico es un poco más de 4.000 pesos. Están evaluando es la mitad del salario docente. Y están evaluando dentro de las propuestas trabajar sobre... Yo sé que es complejo lo que voy a decir porque achata el techo, digamos, pero están trabajando dentro de las propuestas en una suma fija, es decir, no sé, estoy diciendo algo al voleo arbitrario para que se entienda. Decir, bueno, que se le aumenten 5.000 pesos a todos los docentes, que esto elevaría mucho el piso, aunque achataría el techo, digamos. ¿Están evaluando esa chance o no? Preferimos que no se achate, pero sí, si hay fondos nacionales... Por un caso excepcional, digamos, ¿no? No, podría ser si hay una discusión a nivel nacional para garantizar que ningún docente está por debajo, porque esté por debajo de la línea de la pobreza. A eso me refiero.
Bueno, Roberto, te agradecemos mucho, gracias porque estabas en el medio de una reunión, has tenido la deferencia, pero es muy importante que mantengan ustedes la claridad y que estar clarificando en estos momentos donde muchos actores se meten y tratan de politizar desde afuera el conflicto. Me parece esencial que estén manteniendo la claridad de estos reclamos. Roberto, gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos siempre este espacio. No, por favor. Muchas gracias. Lo siguen teniendo cuando lo necesiten. Bueno, sumamos porque estaban invitados también esta noche Daniel Molina, Rayo Virtual en Twitter, y a Claudio Villarruel también, nuestro querido amigo y colega y ahora conductor de radio y ex programador de Telefe. Daniel, a ver, vos que sos un analista de muchos de los medios, del relato, de la realidad, te has metido mucho a opinar de este tema también. ¿Cómo estás viendo vos la realidad? Roberto Baradel decía, Eduardo López, hay una marcha masiva y el gobierno sigue encerrado en un conflicto de dos personas o diciendo no hay nada más para ofrecerles. Estamos en un país que tiene 4,25%. Estamos en un país que tiene 4 facciones de 25%. 25% admite todo de Macri, aunque sea horroroso. 25% no admite nada de Macri, aunque sea positivo. 25% está defraudado por Macri, pero nada más que eso. Y 25% no le gusta lo que está haciendo, pero prefiere seguir apoyándolo. El problema, me parece que muchos de los análisis políticos de la actualidad, tanto del gobierno como de la oposición más extrema, que puede ser el kirchnerismo, por ejemplo, o el trotskismo, es que lo que sienten en cada uno de esos bloques es la realidad total. Y la realidad total es muy compleja. La realidad total es ese 100% que mezcla todo esto. El gobierno comenzó tirando un mensaje de entusiasmo, amor, paz y Om y Sem, y creyó, yo creo que Macri creyó y se equivocó, que realmente iba a haber una explosión económica apenas liberara el cepo y vinieran las primeras inversiones. Hubo, o sea, hay sectores que están mucho mejor. En el campo la venta de tractores se duplicó, por ejemplo. La campaña de los granos es muy fuerte. Se está sintiendo mucho en muchos pueblos del interior. La provincia de Buenos Aires está muy mezclada. En el Gran Buenos Aires la gente está mucho peor. Y si uno va al segundo y tercer cordón y pregunta hoy por Macri, lo sacan a piedrazos. Pero si va a los pueblos cerealeros, la gente aplaude. Totalmente. Entonces, lo que quiero decirte es que la realidad está muy compleja. Y Macri cambió entonces ese discurso, porque no puede dar buenas noticias y no va a poder dar buenas noticias por lo menos por 2 años más, si le va todo bien, a la mayoría de la gente que está viviendo en el cordón del Gran Buenos Aires. Entonces cambió por la grieta del otro lado. Yo creo que el relato hoy de Macri es la grieta del otro lado, es decir, en este bando estamos los buenos, estamos los que no somos corruptos, estamos los ángeles. Mira, tenemos a Lilita, que es la garantía moral del mundo, es un ángel que bajó del cielo y nos trae los mensajes de Dios, y en el otro bando están todos los corruptos. Y en ese bando de los corruptos entra cualquiera que no esté en este bando. Ese relato es un relato autoritario. Claudio. Y lo va a aumentar, lo va a aumentar. Sí. Coincido muchísimo, creo que hay un relato, ¿no? Pero creo que la cuestión de los docentes es una cuestión que tiene que ver profundamente con esta puja distributiva que tiene el gobierno con todo, donde incluyen también a los docentes. Y creo que el tema educativo tiene que ver con el país que querés, entender la educación no como un bien de consumo, sino un proceso de cambio, un proceso de alguna manera igualdad de oportunidad, de igualación de oportunidades para todos. Y la verdad que a mí me da mucha tristeza lo que está pasando con los maestros y esta cuestión de que el gobierno, yo lo llamaría como una crisis de autorreferencia que tiene. Ellos pensaron, y creo que se equivocaron, que ganando, ya con solo ganar, venían toda la lluvia de inversiones, venía todo, y la verdad que si vos la primera... en la campaña, claro, gana Mauricio y al otro día se derraman inversiones de la Argentina y se transforma la Argentina. Pero yo recuerdo, vos me puedes corregir, Berco, yo me acuerdo cuando Prat Gay ya habían ganado, y antes de asumir, Prat Gay dijo, bueno, en los precios ya está... Sí. El dólar blue. Claro. Y en realidad
no estaba el dólar blue. Ahí creo que se avivaron todos en ese momento, lo pusieron y después cuando el dólar subió, lo subieron un poco más. Por eso este problema de los docentes y de la mayoría de los trabajadores. Han perdido el salario real, ha perdido tanto, entre un 10 y un 15% respecto de la inflación, que obviamente que todo lo que surja de acá para adelante, cuando estás en el pozo de abajo, va a ser cuando ya tocaste fondo, tenés que salir para arriba. Claro. Lo que a mí me asusta es el 2,5% que dio ahora el INDEC, ¿no? de inflación, de ¿no? inflación. A ver, hoy Macri habló de la pobreza, ¿eh? A ver qué decía. Pero también sabemos que hay otros sectores de la economía que están recién comenzando a poder ponerse en marcha. Y yo como gobierno, junto a mi equipo y junto a todos los argentinos, tenemos que atender todas las necesidades y estar cerca de todos aquellos que necesitan herramientas para poder progresar. Porque todos sabemos también que hemos sincerado lo que pasaba en nuestra realidad. Hemos dejado de ocultar nuestros problemas, empezando por el más importante, que es el altísimo nivel de pobreza que hay en la Argentina, que más de un argentino de cada 3 está en esa situación. Y yo ya he dicho que por lo que espero que se evalúe lo que yo hago, lo primero es en función de si tuve o no la suerte y el éxito de poder reducir la pobreza. Frente a todos aquellos que nunca quisieron un cambio, que siguen tratando... Bueno, ahí también se metía enseguida con lo que decía Daniel Molina recién, ¿no? Enseguida este discurso de la grieta, que justamente el gobierno decía que cambiemos, decía que venían a cerrar la grieta, bueno, que venían a unir a los argentinos y ahora están mandando enseguida 2 bandos, eso me parece muy central, hay ¿no? 2 bandos, todo discurso autoritario siempre... Y pega, o sea, Trump lo está haciendo en Estados Unidos, Cristina lo hizo antes, o sea, poner 2 bandos diferentes, que se los nombra de forma diferente, digamos, la lucha por el futuro, los que están con el pasado, los corruptos con los buenos, pero siempre son 2 bandos, digamos, donde el bando positivo es el que gobierna. Y entonces hoy Macri, por ejemplo, está comentando la realidad como si fuera un periodista. Sí, claro. O sea, él no tiene poder de decisión. O sea, yo estoy acá y sufro por los argentinos, ¿no es cierto? Dice, pero mi trabajo es para que venga el salariazo. Claro, descubría la pobreza. Ojalá, la sensación, sí, lo decía, la sensación es como que es, ojalá que le pueda ir bien, pero mi sensación es que ellos tienen una visión de las cosas, de la economía, un modelo de país que está clarísimo, los que tenemos 50 años ya lo hemos vivido, y hoy parecía, lo que yo veía en el discurso, es alguien que está analizando... un cronista, digamos, un analista político que está analizando, pero es el que tiene que tomar decisiones. Es una cuestión distributiva. Si no tenés la plata y la decisión política de solucionar este tema de los docentes, es tu decisión, es la decisión del presidente de la nación. Dijo algo llamativo también, habló de si tengo la suerte de que esto cambie. Claro, como parece que todo es una cuestión, como lo hablamos la otra vez, es una cuestión de haber... voluntarismo. Sí, emocional, ¿no? Ir a la cosa emocional, que ya van a venir. Tenés que tomar decisiones cuando sos presidente y ojalá que las puedas tomar con la claridad conceptual de poder ver el país entero. Y afectar intereses, porque eso es una de las... la toma de decisiones conlleva a esa situación. No es menor el dato de dónde hablaba hoy. Hablaba de Expoagro. Claro, y si vos, hablaba en Expoagro, ¿no? Y si vos, por ejemplo, cuando asumís la primera decisión que tomás y como para abrir el país es sacarle retenciones y esos mismos que le sacaste las retenciones no te liquidaban las hojas, los mismos que eran tus amigos, alguna decisión tenés que tomar. No, pero además sacaron a las mineras, condonaron deudas por 19.000 millones. Sí, digo, ahí está, ¿dónde está el Estado redistribuyendo para los sectores más necesitados, para los docentes, cuando a los poderosos les han dado mucha guita? Eduardo, disculpame que quería decir algo. No, gracias. Hay 1,5 millones de pobres nuevos desde que asumió Macri, según la UCA. Parece que no es el responsable o le suceden. No le suceden. Él se basa en un bloque de poder que son el sector financiero, el sector de patronales agropecuarias y el sector minero. Problema que esos sectores tienen distintos intereses. Unos quieren el dólar alto y otros el dólar bajo. Pero hay un interés común de ese bloque, que sí tiene ese interés común. La baja de los salarios. Claro.
Si rompe, ese es el interés común, quiere bajar los salarios. ¿Me explico? Los exportadores que quieren que el dólar alto, los importadores que quieren el dólar bajo. ¿Cómo se soluciona esas distintas facciones al interior del bloque del poder? Hay un acuerdo general, bajemos salarios. Lo que hace es bajar los salarios para seguir respondiendo a ese bloque de poder. Y toma decisiones que son las siguientes. Al bajar salarios hay recesión. ¿Qué haces ante la recesión? Digamos, hay dos, o metés plata o ajustás. Él ajusta, más recesión, más ajuste, más recesión, vamos para abajo por decisión política. Claudio, te pregunto a vos y después a Daniel también. Dale. ¿Cómo estás viendo al periodismo en este momento en el rol de frente al gobierno de Macri? Uy, es durísimo analizarlo, qué sé yo, y más uno que viste que le comprenden las generales a la ley y a veces no le gusta hacer periodismo de periodistas, pero creo que hoy tenemos, todos los que somos comunicadores sociales, tener una gran responsabilidad y tratar desde nuestro lugar, desde nuestra posición, tratar de ser lo más claros posibles y no confundir a la gente. A ver, yo veo muchos programas que confunden a la gente. Claro. Esto se soluciona con la ley de paritaria nacional y con el financiamiento y ya está. Bueno, lo hicieron el año pasado, claro, ¿por qué este año no? Y otra cosa... Bueno, porque se ha preferido el marketing, se ha preferido salir al bueno y al malo, el lindo y el feo. Y otra cosa que analizaba, si supuestamente era el segundo semestre, después el tercer semestre, después en este año supuestamente deberíamos estar creciendo y algunos analistas pro-oficialistas dicen que se está creciendo. Si el año pasado, que estamos peor, se pudo hacer la paritaria nacional docente, ¿por qué este año que supuestamente estamos saliendo del pozo no se puede poner ese dinero? Dani. Bueno, Cristina Kirchner tenía en contra al Grupo Clarín, a La Nación, a Perfil y a otro grupo de medios que en total son más o menos el 80% de las audiencias. O sea, después hay decenas y cientos de medios que en total tienen un 20% de las audiencias. Ahora, ese 80% de la audiencia está en los medios que apoyan a Macri. Entonces, todo lo que era negro con Cristina hoy es blanco. Entonces, digamos, hoy en el debate público, por ejemplo, Cristina iba con una ropa de Dior a París y decían, se gasta la plata del pueblo, nos robó ese dinero para ir allá. Va Juliana Aguada con la misma ropa, quizás un modelo más caro, y dicen, la elegante Juliana Aguada representa la elegancia argentina. Entonces, digamos, los medios están cumpliendo el papel blanco-negro de una manera tal que, como yo siempre digo y creo, el periodismo no se está muriendo, sino que se está suicidando. Porque hace que la inmensa mayoría de la población, incluso la que cree en esos medios, o lo sigue, o le da rating, cada vez les cree realmente menos. Claro. La gente es muy crítica con respecto al discurso periodístico, en todas partes del mundo. Trump ganó en contra de los medios, Cristina tuvo el 54% en contra de los medios, y posiblemente con todo el apoyo de los medios Macri no tenga una buena elección, porque la gente es muy crítica, claro, incluso de los medios que apoya, justamente porque los medios están mostrando muy claramente que están partidizados. Muy bien, gracias Eduardo, gracias Dani, como siempre, gracias Claudio, un gustazo. Un placer nos estar acá. Vamos a invitar más a menudo para analizar entre todos. Gracias. Pausa y ya volvemos.